Hello, my friends. Nice to meet you. My name is Jaime Alvarez Alvarez. I am from Girardot City, Cundinamarca, for the world. I will try to teach step by step the models verse. Amigos, mucho gusto. Mi nombre es Jaime Álvarez. Soy de Girardot, Cundinamarca, Colombia, para el mundo. Hago esos tutoriales. Voy a tratar de explicar paso a paso acerca de los verbos modales. Bueno, entonces los verbos modales más tradicionales son, digamos, can, digamos, could, digamos, may, digamos, might, más y should. Estos son los verbos modales más tradicionales. Entonces, vamos a tratar de ir explicando paso a paso la síntesis de cada uno de ellos. Entonces, este verbo can, este verbo significa poder. Este verbo could también significa poder, pero en pasado. Este verbo may también significa poder, pero es una posibilidad, enfocado en la posibilidad. Con respecto al can, es menor la posibilidad de may, con respecto a can, es menor la posibilidad. El verbo might, este verbo might, también significa poder y es una posibilidad menor con respecto a may. Más es un verbo auxiliar que significa deber, como condición, como mando. Y should también significa deber, pero como sugerencia. A grosso modo, esos son los verbos modales. Para estos verbos modales hay que tener en cuenta lo siguiente. El verbo can se puede utilizar, significa poder, se puede utilizar como posibilidad, se puede utilizar como una petición, como un permiso, se puede utilizar. El verbo could también también significa poder, pero en pasado. Y también se utiliza como algo más formal. Y el can es más informal. El may también significa poder y se utiliza como posibilidad o como algo formal, como petición, como permiso también. El might se utiliza, también significa poder, pero es una posibilidad menor con respecto a may. El más, deber, como condición, como mando, y el should también es deber, pero como sugerencia. A grosso modo eso es. Bueno, ahora voy a tratar de explicar la estructura de cada uno de ellos. Entonces, si puedo utilizar este pequeño espacio acá, voy a mirar a ver, para aprovechar. Entonces,
Modals verbs. En los verbos modales debemos tener en cuenta las siguientes características. Característica número 1. No pueden estar en infinitivo. No puede estar en infinitivo. Nosotros acá en español el infinitivo lo utilizamos con las terminaciones ar, er, ir. Entonces yo digo jugar, comer, reír. Eso es infinitivo. En inglés el infinitivo se antecede, el verbo se antecede de la palabra to. Entonces si yo tengo la palabra to play, ahí estoy diciendo jugar. Se le agrega la palabra to antes. Eso significa que ese verbo está en infinitivo. Entonces la condición número 1 es de que el verbo no puede estar en infinitivo. La condición número 2, no se coloca la S, no se coloca la S para terceras personas. No se coloca la S para terceras personas. Entonces yo puedo decir un ejemplo. He speak English. He speak English. Normalmente los verbos en inglés en las terceras personas, he, she, is, he, she, it, aquí al final del verbo se le agrega la S. En las terceras personas. Aquí en los verbos auxiliares no se debe tener en cuenta esa regla. No se debe tener en cuenta esa regla. O sea que debería quedar así. Ese es el ejemplo, por eso coloqué el ejemplo. He speak English. Entonces no se debe colocar terceras personas. Otra característica. Después del verbo no se coloca to, ni antes ni después del verbo. Se debe colocar la preposición to. No se debe colocar. Y tercer característica muy importante, en los verbos modales no se debe colocar el ing. El ing nosotros lo utilizamos en español para el gerundio, que son las terminaciones ando, endo, jugando, barriendo, comiendo. Entonces en inglés, por ejemplo, yo digo speaking, ahí estoy diciendo hablando. Con los verbos modales no se puede utilizar ese ing, no se puede utilizar. Por ejemplo, si dijese can, aquí cuando termina en consonante de nene se duplica y se le agrega el ing. Can, esa es la regla que dice, pero esto es incorrecto, eso no se debe hacer. No se debe hacer porque no es correcto. Listo, entonces básicamente eso es lo que tiene que ver con los verbos modales. Ahora sí ya voy a los ejemplos. Vamos a la estructura y luego a los ejemplos. ¿Cuál es la estructura de los verbos modales? Bueno, voy a borrar acá y vamos con la estructura. La estructura, digamos, es como la base, como la herramienta principal que uno debe utilizar para los verbos modales. Entonces, modals verbs.
La estructura para los verbos modales es, primero, subject, el sujeto. Este sujeto puede estar condicionado de un pronombre, puede ir referente a un sustantivo, un artículo, algo de quien estoy hablando. El sujeto es de quien se habla. Entonces viene primero el sujeto, subject, luego viene modal verbs, luego viene el verbo modal, luego viene el verbo en su base, el verbo normal en su base, el verbo en su base, el verbo que vamos a aplicar. O sea, lo que quiere decir es que vienen dos verbos casi que seguidos. Y luego el complemento, si se quiere. Complemento. Listo, esa es la estructura. Entonces, voy a tratar de ilustrar algunos pequeños ejemplos. Recuerde que ya había enumerado con antelación los pronombres, los verbos modales, entonces ahora voy con algunos ejemplos. Voy a utilizar el verbo can. El verbo can significa poder. Dijimos que se puede utilizar como posibilidad, se puede utilizar como petición, se puede utilizar como un permiso, se puede utilizar. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, dice subject. Ese subject quiere decir sujeto. Dijimos que el sujeto puede estar conformado por un pronombre personal, porque el sujeto es de quien se habla, o de un sustantivo seguido de un artículo, de un determinante, puesto que el sujeto es de quien se habla, subject. Entonces en este caso voy a utilizar un pronombre. Entonces yo voy a hacer esta pequeña oración. Yo puedo decir I can speak English. I can speak English. Ahí estoy diciendo, yo puedo hablar inglés. Entonces dijimos, mire la estructura. Esto se tiene que acomodar a la estructura que dijimos allá. Entonces dijimos subject. Dijimos que en este caso el sujeto, en este caso es un pronombre, que es I, pronombre yo. Luego viene el verbo modal. Entonces el verbo modal, estoy trabajando con el verbo poder, el verbo can. Entonces I can. Luego viene el verbo en su base. Dijimos que ese verbo, para que dijese hablar, normalmente, para que diga hablar, tiene que escribirse así, speak. Pero en este caso, cuando va sujeto, cuando va pegado a un verbo modal, no se debe colocar acá el to, ni se debe colocar acá el to, tampoco, ni antes ni después. Aquí tienen que quedar libres el verbo modal y el verbo base. Y el complemento en este caso sería inglés. Ahí dice, I can speak English. Yo puedo hablar inglés. I can speak English. ¿Cómo sería la negación de ese verbo modal? La negación, yo puedo utilizar I cannot speak English. Ahí estoy utilizando la negación con el not. I cannot speak English. Entonces ahí estoy diciendo, no puedo hablar inglés. En inglés se tiene que colocar necesariamente el subject, el sujeto, el pronombre, pronouns en este caso. Pero yo no diría yo poder, no poder hablar inglés. No.
se traduce ya conjugado. Al traducirlo es conjugado. Entonces dice, no puedo hablar inglés. ¿Quién no puede? Pues se supone que yo, porque estoy hablando de la primera persona. Entonces no se traduce yo no puedo hablar inglés, sino que al traducirlo se dice no puedo hablar inglés, pero se tiene que escribir el I. Otra forma para negarlo es haciendo la contracción, que es la más tradicional. Entonces se pronuncia así. Aquí solo donde estás dice I cannot speak English. I cannot speak English. Mire cómo cambia la pronunciación. Cuando voy a colocar acá la negación, se dice I can't. I can't, suena la T al final. I can't speak English. Cuando yo veo ese apóstrofe, ahí, estoy negando. Vea, I can't speak English. No puedo hablar inglés. No puedo hablar inglés. Si lo voy a traducir en pregunta, entonces me vengo acá a la original, donde decía I can speak English. Cuando se va a hacer la pregunta, pues sencillamente viene acá primero. Entonces diríamos así, can I speak English? Y se debe colocar el signo de interrogación acá al final. Can I speak English? Entonces ahí está preguntando, ¿puedo hablar inglés? Ahí no se traduce, ¿puedo yo hablar inglés? No se dice así. Ya se dice conjugado y se omite el pronombre, el yo. ¿Puedo hablar inglés? Pero se tiene que escribir. Al traducirlo se omite. Dice, can I speak English? Ahí más o menos estoy trabajando con lo de el pronombre personal, con el can. Se puede utilizar para permisos, para peticiones, para cosas así. Entonces yo puedo decirlo también acá, de esta manera. Puedo decir... lo voy a hacer directamente a manera de preguntas. Ahí está manera de pregunta. ¿Por qué a manera de pregunta? Porque el auxiliar viene de primero. Cuando el auxiliar viene de primero, eso quiere decir que estoy generando una pregunta. Y se debe colocar el signo de interrogación. Hay personas que lo omiten, pero es una regla gramatical que hay que tener en cuenta. Se traduce, can you speak with me? ¿Puedes hablar conmigo? Can you speak with me? Ahí está haciendo como una petición. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el verbo can. Ahora voy a tratar de ir ilustrando poco a poco los otros verbos. Entonces, voy a ir con el verbo con could. Entonces, para el verbo could, voy a utilizar esta expresión. Recuerde que could, en este caso, could es el pasado de can, pero también se puede utilizar como peticiones, significa poder también. Aquí en este caso es como una petición, estoy preguntando porque viene primero el could. Recuerde que la base de la estructura decía que primero viene el subject, luego viene el subject, que es el sujeto, luego vendría modal verse, el verbo modal, luego the verse, el verbo que se va a utilizar, y luego complement. En este caso estoy realizando una pregunta porque viene primero el verbo modal y luego viene el pronombre. Siempre que se vea esa figura así, eso significa que estoy haciendo una pregunta. Ahí está diciendo,
está diciendo could you help me? Could you help me? La L acá en inglés no se pronuncia, entonces queda muda. Dice could you, perdóneme, could you help me? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Está diciendo ahí como a manera de petición. Podría ayudarte, ahí no dice puede, sino dice podría ayudarte. Could you help me? Could you help me? Podría ayudarte porque es en el pasado. Listo, eso es lo que tiene. Y si lo mismo, si lo quiero negar, entonces lo puedo utilizar con la contracción o con el not. Entonces ahí estamos diciendo could not, ahí estoy diciendo could not you help me? Could you not help me? Could not you help me? Could not you help me? No puedo ayudarte. No puedo ayudarte. Está diciendo, estoy negando. Y ya lo había hecho en pregunta. Recuerde que en pregunta va primero el verbo modal y luego va el pronombre o el subject, sujeto. Bueno, entonces hablamos de can, que es el verbo poder, que se utiliza para petición, para algo formal, para un permiso. Utilizamos el could, que es podría, es el pasado del verbo poder y también se puede utilizar como una petición, como un permiso, algo informal. Ahora vamos con el may. El may también significa poder, pero podría ser a manera de un permiso, ¿no? También. Entonces yo puedo decir acá, vamos a hacerlo con el may. Yo puedo decir it's cloudy. It's cloudy. Y ahí está la oración. Se lo hice con el my. Entonces ahí dice, estoy traduciendo, it's cloudy and my rain. It's cloudy and my rain. It's cloudy, it's cloudy and my rain. Ahí estoy diciendo está nublado y puede que llueva. Aquí estoy utilizando el may y es como una posibilidad. Está nublado y puede que llueva. Al igual, lo mismo si lo quiero negar, pues entonces ya sabe que se utiliza el not. Si voy a hacer la pregunta, pues entonces vendría el verbo modal, que en este caso es my, se negaría acá. Yo puedo negarlo acá, poner después la misma oración y aquí delante del my coloco el not. Bueno, it's cloudy and my not rain. Está nublado y puede que no llueva. Puede que no llueva, si lo quisiese negar. Entonces voy a hacer otra oración.
Entonces, en este caso, estoy haciendo una petición. Recuerde que dijimos que estos verbos significan, tienen esas traducciones. Aquí también estoy diciendo poder, pero a manera de una petición. Y si es con respecto a posibilidad, es una posibilidad leve. Y el may también significa poder, pero si es con respecto al may, es una posibilidad menor que la del may. En este caso estoy utilizando el may, como se escribe may y parece como si estuviera diciendo mayo, ¿no? Pero ahí lo que estoy diciendo es poder en cuanto a posibilidad. ¿Cómo hago para diferenciar en el contexto que estoy hablando de un verbo modal y no de mayo? Porque es igual, se escribe igual, may y may, así se escribe y así se pronuncia, y ahí diría mayo. Mayo, mayo, ayuda, mayo, ayúdame. Pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces tiene que ser con respecto al contexto que se puede interpretar la palabra que se está utilizando. Entonces en este caso diría, may you help me. May you help me. Ahí estoy diciendo, ¿puedes ayudarme? Lo estoy haciendo como una pregunta, como una petición. Como una petición. Si lo voy a negar, entonces diríamos, may not you help me. Ahí estaría diciendo, no puedo ayudarte. May not you help me. No puedo ayudarte. Listo. Ahora voy con el verbo más. El verbo más, el verbo modal más, significa deber, pero como una condición, como algo de mando. Yo puedo decir con el más, I must go now. I must go now. Hay personas que dicen, hacen esto, vea, I must to go. Debo irme. I must to go. Debo irme. Pero está mal, puesto que aquí estoy violando ese principio, vea. I must to go. Dijimos que en modal verbs los verbos tienen que estar casi que pegados. Tiene que estar pegado el verbo modal pegado del verbo base, del verbo principal, el que va a ejecutar en realidad la acción. Y en la mitad de los dos no debe haber ninguna preposición, nada tiene que haber aquí en la mitad de los dos. Y en este caso este tú está violando ese principio, por eso esa forma no es correcta. Sin embargo, algunas personas cuando lo tratan de hacer lo hacen de esa manera, pero no es correcto. Entonces aquí estoy diciendo I must go now. Y estoy diciendo debo irme ahora. Debo irme ahora. Ahora si lo quiero negar, entonces voy a utilizar la contracción. Recuerde que dijimos que la contracción, yo puedo utilizar el not o puedo utilizar la contracción acá. Entonces ahí se pronuncia I mustn't go now. I mustn't go now. No puedo irme ahora. No puedo irme ahora. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Entonces yo puedo decir acá, we must study. We must study. Ahí estoy diciendo
debemos estudiar. Recuerde que al traducirlo se omite la parte del verbo. En realidad diríamos nosotros debemos estudiar, pero se omite al traducirlo. Debemos estudiar. Pero ¿cómo estudiar si aquí dice study? Para que diga estudiar, debería estar así. To study. Pues dijimos que en medio de los dos verbos no puede estar ninguna preposición. Entonces en este caso está la preposición to. No es correcto. Y recuerde que dijimos que dentro de las características el verbo no puede estar en infinitivo. Ahora me falta el verbo should. I should be here. I should be here. Ahí estoy diciendo debería estar aquí. I should be here. I should be here. Recuerde que este should, I should be here. Este should significa deber, pero como sugerencia, de una manera más cortés, de una manera más formal. Entonces ahí dice, I should be here. Debería estar aquí. Debería estar, o sea, como una reflexión, debería estar aquí. Si lo quiero negar, pues entonces aquí diría, I should not be here. I should be not be here. No debería estar aquí. No debería estar aquí. De esta manera, básicamente, hemos tratado de explicar los verbos modales. Friends with pleasure, subscribe to my blog and my videos. Bueno amigos, con mucho gusto para servirles, suscríbete a mi canal y dale like a mis videos. See you later.